De acuerdo, empezamos entonces con los ácidos nucleicos, tema número 9, página 39 de nuestro libro. Ácidos nucleicos. Hemos estado viendo pues las biomoléculas orgánicas. Los ácidos nucleicos forman parte de las biomoléculas orgánicas, ¿de acuerdo? Hemos visto lo que eran pues los glúcidos, llamados también carbohidratos o azúcares. Hemos visto lo que son los lípidos, que son pues llamadas también grasas, conocidas como grasas. Hemos visto la semana anterior lo que corresponde a las proteínas, ¿verdad? Y hoy pues vemos a los ácidos nucleicos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver qué dice aquí. Desde siempre se ha sabido que el descendiente de un ser vivo de una especie ¿ya? De una especie va a pertenecer a esa misma especie. Así pues, el descendiente de un perro será siempre perro, ¿cierto? Para esta adquisición de estos caracteres necesitamos que seamos de la misma especie, ¿no? Ya que la reproducción se va a dar entre organismos e individuos de la misma especie. Para eso también tiene que darse la reproducción. Algunos seres vivos pues no se reproducen y eso pone en riesgo pues la supervivencia, ¿no? Pone en peligro la existencia de esa especie. Entonces la reproducción garantiza la supervivencia de la especie. Si una especie deja de reproducirse, esta especie se extingue, desaparece, ¿no? Como algunos organismos que tú conoces por historia que han desaparecido, que en la actualidad ya no están. Pero sin embargo, tenemos de repente restos de ellos que dejaron huella que sí existieron, ¿no? Como por ejemplo los dinosaurios. Ya no existen en la actualidad, pero sin embargo sus restos son prueba de que existieron, ¿no? Para eso necesitamos que esta especie se siga reproduciendo para que no ponga en peligro su existencia. De la misma manera, de la semilla de un algarrobo se originará otro algarrobo. Por eso se dice que los hijos heredan las características externas e internas de sus padres. O sea, los progenitores, ¿no? Papá y mamá son nuestros progenitores. Y ustedes serán pues la descendencia, serán los hijos. Mañana más tarde, de aquí a unos 20 años más, ustedes se van a convertir en progenitores. Y su descendencia serán sus hijos. Y así seguirá la secuencia. Y de esa manera, pues, se va a mantener la perpetuidad de la especie, ¿no? La especie no se va a extinguir. Esta herencia de los rasgos que definen a los seres vivos reciben el nombre de, a ver, ayúdame, ¿reciben el nombre de qué? De, léelo. Herencia biológica, claro. Tú cuando te miras al espejo, ¿verdad? Tú cuando te miras al espejo, antes de decir qué guapo soy, qué hermosa que soy, te miras y dirás, ¿no? Me parezco más a mi papá o me parezco más a mi mamá, ¿verdad? O de repente te dirás, no me parezco a ninguno de los dos, ¡ah! ¿Seré adoptado? ¿Verdad? Pero sin embargo, en la mayoría de nosotros nos parecemos más a papá o nos parecemos más a mamá. Tenemos un poquito de cada uno, ¿verdad? Y aquel que no tenga características ni de papá ni de mamá, no te preocupes, no quiere decir que seas adoptado, no, sino que recuerda que te puedes parecer de repente al abuelo, te puedes parecer a la abuela o a tu bisabuela, ¿no? Porque Sí, los caracteres se van a heredar. como no lo conociste y como no lo conociste nunca, tal vez es por eso que desconfías a ver si eres igual que la abuela o no. Por eso tenemos, ¿no? A nuestros padres que nos pueden decir, hijo, no te pareces a mí, pero tú eres igualito a tu abuela, ¿no? Y prueba está pues el árbol genealógico. De repente las fotitos que podemos de repente ahí rebuscar en nuestros antepasados, nuestros familiares, ¿no? Y vas a ver, más me parezco a mi abuela que a ti, mamá. Claro, porque esos caracteres se van a transmitir de generación en generación. Ahora, no quiere decir que te vas a parecer de repente a 10 generaciones atrás. No, pues ya no, ¿no? Hasta 3 generaciones se van a transmitir nuestros caracteres hereditarios, ¿no? Entonces, esa función lo cumplen nuestros caracteres hereditarios gracias a la reproducción.
Si tú ya no te reproduces, tú ya no vas a transmitir tus características. Las características que se van a heredar, ¿no? Que has heredado de papá, de mamá. Dime. Ya. Entonces, estas características biológicas permiten que haya biodiversidad, es decir, que no seamos idénticos. Aún para los gemelos, pues no tienen las mismas huellas digitales. Así tú tengas tu gemelo, no van a ser idénticos porque sus huellas digitales no van a ser iguales, ¿no? Entonces, recuerda, nosotros tenemos o somos el producto de una reproducción sexual. En una reproducción sexual tú sabes que participan los gametos sexuales, uno de mamá y el otro de papá. La unión de estos gametos sexuales hace que la descendencia tenga variabilidad genética. ¿Qué quiere decir? Que no seas idéntico al progenitor, como es el caso en una reproducción asexual. En una reproducción asexual, donde hay un solo progenitor, ahí sí vamos a encontrar en los hijos que sean idénticos a su progenitor. Ahí no hay variabilidad genética. ¿Me entiendes? Entonces, como nosotros somos el resultado de una reproducción sexual donde hay un papá y hay una mamá y hay gametos sexuales, entonces vamos a tener características tanto de papá como de mamá. Y nosotros vamos a tener características distintas, ¿no? Vamos a hacer como que una mezcla de características. De repente tú has heredado los ojos verdes de tu mamá, ¿verdad? O de repente los ojos marrones de papá. Pero mira, tú cuando te formaste, en tus ácidos nucleicos se guardó la información de que tienes ojos verdes y de que puedes tener ojos marrones. Sin embargo, expresaste uno de ellos, ¿me entiendes? Tu mamá tiene ojos verdes, tu papá tiene ojos marrones y tú naciste con ojos marrones, por ejemplo. Bueno, tú naciste con ojos marrones, pero tú en tus ácidos nucleicos tienes también la información de ojos verdes, que de repente tú no lo heredaste, porque tú has heredado los ojos marrones de papá, pero tu descendencia puede expresar los ojos verdes que tú tanto querías, pero no, expresaste los ojos marrones. Pero tu descendencia, tus futuros hijos, de aquí a unos 20 años como mínimo, de repente sí van a expresar esos ojitos verdes que heredaste de mamá, pero que no lo expresaste, ya que expresaste los ojitos marrones de papá. ¿Por qué expresé los ojos marrones de papá a mí, si no los ojos verdes de mi mamá, si son más bonitos? Es que ahí tenemos las leyes de herencia ya. Las leyes de herencia nos dicen que los ojos oscuros son dominantes frente a los ojos verdes. O sea que los colores oscuros dominan o son dominantes frente a los colores claros, ¿no? Esas son las leyes de genética, ya no lo podemos cambiar. Pero tu descendencia sí puede expresar tus ojitos, los ojitos verdes de mamá, ¿no? Por ejemplo, otro gen dominante es, por ejemplo, dime, yo te pregunto, ¿ya? Imagínate que tu papá tenga una nariz así aguileña, ¿no? Es una nariz aguileña, así toda encurvada. Y tu mamá tenga la nariz respingada, ¿no? Esa naricita levantadita en puntita. Dime, la descendencia, el hijo, ¿qué nariz va a heredar? ¿La nariz aguileña de papá o la nariz respingada de mamá? Aguileña. La aguileña, ¿sabes por qué? Porque la nariz aguileña es dominante frente a una nariz respingada. Ya están las leyes hechas. Decir por qué, tendríamos que explicar unas bases científicas, ¿no? Es como decir, 2 por 2 es 4, ¿pero por qué, Bueno, hay todo un fundamento matemático, ya está resuelto, ya ese es el resultado. Igual pasa con los genes, igual pasa con la herencia biológica, con los caracteres que heredamos. Por ejemplo, imagínate que el papá es moreno, ¿ya? El papá es moreno y la mamá es blanca. El hijo tendrá mayor probabilidad de nacer moreno como papá
o blanco como la mamá? ¿Qué me dices? Moreno, Miss. Claro, porque ya te dije que las leyes de la herencia es que los colores oscuros dominan frente a los colores claros. Entonces, mayor probabilidad de que el hijo salga moreno. ¿Me entiendes? Por ejemplo, si el papá tiene cabello rubio y la mamá tiene un cabello negro azabache precioso, ¿el hijo nacerá con cabello rubio del papá o con cabello negro azabache de mamá? Negro azabache. Negro azabache, ¿no? Porque es dominante. Ya, que no sean colores mis. Otro rasgo, por ejemplo, que el papá sea alto, 2 metros, y la mamá sea bajita, 1,5 metros. El hijo La mamá, Miss. a la mamá, porque el tamaño pequeño es dominante frente al tamaño alto. Ya, pero no puede ser intermedio la mitad. Sí, también ya cabemos a las leyes no mendelianas, ¿no? Es tema un poquito complicado, pero sí se pueda. Pero mayor probabilidad es que el hijo adopte los caracteres dominantes. Frente a un alto y un pequeño, el dominante es el pequeño. Frente a un moreno y una mujer blanca, el dominante es el moreno. Frente a ojos marrones a ojos verdes, el dominante será el color de ojos oscuros. Otro rasgo, por ejemplo, labios delgados, labios finitos delgados y labios gruesos, así como bemba, labios gruesos. ¿Quién es dominante, los labios delgados o los labios gruesos? ¿Qué me dices? Vestidos. Los labios gruesos son dominantes frente a los labios delgados, ¿no? Ya, una más, la última. Un cabello lacio frente a un cabello ondeado. ¿Quién será dominante? ¿El ondeado o el lacio? ¿Qué me dice? El lacio, el lacio. El lacio El ondeado, el ondeado, el El ondeado. ondeado es el dominante. Entonces tú ya más o menos estudiando la genética, mañana más tarde, de acá a unos 20 años, cuando tengas una pareja, tú ya más o menos vas a saber cómo va a ser tu prototipo de hijo, ¿no? Si tú te dedicas a estudiar a profundidad la genética, tú ya vas a saber cómo va a ser tu hijo, cómo va a ser tu hija. Y si estudias un poquito más tu antepasado, o sea, tus abuelos, ¿no? Y estudias los padres de tu pareja, ya vas a poder obtener con las leyes de que tiene la genética, las leyes de herencia, las leyes de Mendel, ya vas a saber cómo va a ser tu hijo, ¿no? Entonces tú ya sabes que si tú tienes si tú eres alto y tu pareja es bajita, tú ya sabes que tu hijo va a nacer con caracteres dominantes, que es el pequeñito. Pero ojo, ojo, ten cuidado, no te vayas a confundir. Por ejemplo, imagínate un papá moreno y una mamá morena y el hijo nació blanco. Imagínate, ¿qué crees que pasó ahí? ¿El abuelo o fue adoptado? El abuelo fue adoptado. ¿Que lo engañó, infidelidad, denuncia? No, ahí tenemos que estudiar la herencia biológica, claro, porque recuerda, ¿no? Yo te había comentado, un papá moreno y una mamá blanca, el hijo salió moreno, pero ese hijo tiene el gen de la mamá que es blanca, pero él expresó el dominante que fue el color moreno, pero ese hijo que nació moreno tiene una mamá blanca. Entonces, quiere decir que su hijo puede nacer blanco, ¿no? Y no decir antes de tiempo, no, me sacaste la vuelta, este hijo no es mío, yo soy moreno, tú morena y mi hijo es blanco. No, tenemos que estudiar nuestro árbol genealógico. Y para esto están nuestros ácidos nucleicos. Tú habrás escuchado las noticias, ¿no? Cuando queremos saber si ese hijo es nuestro, ¿no? Como algunos hombres se someten a la prueba de paternidad, para saber si ese hijo es suyo, ¿qué pruebas se hacen? La prueba de ADN. Claro que Prueba sí. de INIS, la prueba de DNI. La prueba del ADN, ¿no? La prueba del ácido desoxirribonucleico, ¿no? El ADN. ¿Por qué del ADN? Porque ahí se guarda la información genética. Y con esa prueba, pues ya sabemos si es su hijo o no es su hijo, ¿no? Pero mira, ya más o menos te informé para que más adelante, cuando ya tú estés en cuarto de secundaria, donde se lleva genética, ahí vas a poder,
¿no? Un poquito conocer a profundidad las leyes de la herencia biológica, ¿no? Yo ya te he dado unos rasgos más o menos para que tú ya más o menos sepas qué genes son dominantes. Y lo que tú ves frente a un espejo, cuando tú te paras en las mañanas en el espejo, cuando te estás arreglando y dices, qué guapo soy, qué hermosa que soy, cuando tú te ves en el espejo, todos tus genes que tú ves son los genes dominantes. Todo lo que tú ves en el espejo son los genes dominantes que se han expresado. La forma de tus cejas, de tu pestaña, el color de tus ojos, la forma de tu rostro, tu mentón, tu cabello, el color de tu piel. Todo ello han sido tus genes dominantes que se han expresado. Y los recesivos, los que no fueron dominantes, tú los tienes en tus genes, que posiblemente tu descendencia lo va a expresar. Pero cuando tú tengas descendencia, para ello también va a contribuir con quien compartes tus genes. La pareja que tú tengas va a ser el resultado, ¿no? Ahí va a haber la mezcla de genes y la expresión de gen. Te das cuenta qué complicado, qué complejo es la genética, pero es muy hermoso y es muy interesante estudiar las leyes de la herencia, donde los protagonistas son los ácidos nucleicos. ¿Te das cuenta? Y tú estás empezando a conocer. Tú tienes que conocer primero los ácidos nucleicos, los tipos de ácidos nucleicos para que puedas entender las leyes de herencia. Dime. Es parecido a mí a la Rosa de Guadalupe, cuando el hijo de una persona, que los dos son blancos, sale moreno, pero en realidad a su abuela, su papá de su mamá, era moreno. Claro que sí, claro. Imagínate, dos papás morenos tuvieron un hijito moreno. Dos papás blancos tuvieron una hijita blanca. Estos dos hijitos crecieron, se conocieron, se enamoraron. Un moreno y una blanca. Un moreno puro, ya que los dos papás son morenos. Una hija blanca de raza pura, porque el papá y la mamá eran blancos. Ellos, los dos son de raza pura, se enamoraron, se juntaron, moreno con blanca, pero el hijo salió moreno, ¿te das cuenta? Y no salió blanca, pero puede darse el caso que también salga blanca, ¿no? Porque ahí tendríamos que estudiar ya a los papás de los papás, ¿te das cuenta? Entonces, por eso tenemos que conocer nuestra herencia biológica, no solamente de tu antepasado, sino del anterior también. Y ahí sacamos una perfecta herencia biológica. Y así no tienes el temor de decir, ese no es mi hijo, o ya sabes más o menos cómo van a ser tu futuro hijo. Entonces, es interesante este tema. Al final se va a dar el examen, faltando 20 minutitos vamos a realizar nuestro examen, que está facilito. Ya, recuerda que el lunes es nuestro partido y tiene que ser tu cábala. Si yo saco 20, Perú gana. Entonces tú tienes que esforzarte en responder ese examen. ¿Ya? Así en el pasado siglo XX se logró el descubrimiento de los ácidos nucleicos que contienen la información hereditaria, es decir, los rasgos biológicos, color de cabello, la forma del rostro, el tamaño de nuestros ojos también, nuestro temperamento, ¿ah? También se hereda. Tú habrás escuchado que de repente la mamá dice, eres igual de renegón que tu papá. Eres igual de terco que tu abuelo, ¿no? Porque también heredamos el temperamento. Muy bien. En unidades llamadas genes. A ver, ¿qué es el gen? Ayúdame, por favor, aquí con la lectura. El gen es... ¿Quién me ayuda? Yo mismo. A ver, por favor, ayúdame. El gen es... El fragmento de ADN que se lleva la información necesaria para la célula fabrique una proteína determinada. Por supuesto, gracias. El gen es un fragmento del ADN, ¿no? El ADN es toda una doble hebra, toda una doble hélice. Y el gen es un pedacito. Y ahí vamos a encontrar la información hereditaria, ¿no? Ahora, continuamos. Las unidades de los ácidos nucleicos son los nucleótidos, ¿de acuerdo? Las unidades de los ácidos nucleicos son los nucleótidos. En esta representación gráfica de un nucleótido se encuentran los 5 bioelementos. Recuerda, los ácidos nucleicos son pentanarios. ¿Por qué? Porque están formados por 5 elementos químicos. ¿Cuáles son esos 5 elementos químicos, William?
Es carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y fósforo. Fósforo, 5 elementos químicos. Y a veces algunos ácidos nucleicos contienen este elemento químico llamado Azufre. azufre. Muy bien, chicos, azufre, que a la vez forman unidades básicas llamadas nucleótidos, ¿no? Las unidades de los ácidos nucleicos son los nucleótidos. No te olvides, ¿ah? Y los ácidos nucleicos son pentanarios. Pentanarios, ¿por qué? Porque están formados por 5 elementos químicos como base, que son carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y fósforo. Y algunos contienen azufre, ¿ya? Acá puedes ver un nucleótido. Un nucleótido está formado por un fosfato o un grupo fosfato, una pentosa que sería el azúcar y una base nitrogenada. Según el tipo de azúcar que presente este nucleótido, se va a clasificar nuestro ácido nucleico. ¿Cuántos ácidos nucleicos conoces? ¿Cuántos tipos de ácidos nucleicos hay? Dos, ¿verdad? Dos, claro que sí. Hay 2 tipos de ácidos nucleicos. Hay 2 tipos de ácidos nucleicos, ¿cierto? ¿Cuáles son esos 2 tipos de ácidos nucleicos? El ADN y el ARN. Así es. ¿Qué significa ADN? Jesús, ¿qué significa ADN? Tipo de sangre. El ADN es una Tipo de sangre. ¿Me escucha, profesora? Sí, hijito, te escucho. Lo siento. El ácido desoxirribonucleico ADN o DNA. Claro que sí. El ADN es una macromolécula que se encuentra en los núcleos de todas las células eucariotas y en el citoplasma de las células procariotas. En el ADN están grabadas las instrucciones necesarias para la construcción de un individuo completo. Perfecto, Jesús, gracias. ADN. No, todavía no. Ahorita te digo. ADN, chicos, significa ácido desoxirribonucleico, ¿ya? Y la función de los del ácido desoxirribonucleico es grabar las instrucciones necesarias para la construcción de un individuo completo. Es por eso que cuando queremos saber si tenemos algún tipo de familiaridad, se hace la prueba del ácido desoxirribonucleico o llamado ADN, ¿de acuerdo? El otro tipo de ácido nucleico es el ARN. ¿Qué significa, Patricia, ARN? ¿Miss? ¿Qué significa ARN, Patricia? Significa el ácido ribonucleico. Ribonucleico, perfecto. ARN significa ácido ribonucleico y ADN significa ácido desoxirribonucleico. Ahora, yo les dije, ¿no? Ese nombre se da por el tipo de azúcar que presenta. El azúcar que presenta el ADN es el azúcar desoxirribosa. Por eso es el ácido desoxirribonucleico. El azúcar que tiene el ARN es el azúcar ribosa. Por eso es el ácido ribonucleico. ¿Se dan cuenta? El ADN guarda las instrucciones para formar el individuo y el ARN se encarga de expresar las características del individuo. ¿Me entiendes? El ADN almacena la información genética y el ARN expresa la información genética. Todo lo que tú ves frente a un espejo es la expresión del ARN. El ADN transmite la información genética de descendencia en descendencia, de generación en generación.
y el ARN expresa la información genética, ¿de acuerdo? Entonces, el ácido ribonucleico es una macromolécula más sencilla, formada por una sola cadena. El ADN, mira acá el dibujo de tu libro, está formada por 2 cadenas, tiene doble hélice. Y el ácido ribonucleico está formada por una sola cadena, ¿ya? Es monocateriana. El ADN es dicateriana y el ARN es monocateriana. Entonces, es una macromolécula, el ARN es una macromolécula más sencilla, formada por una cadena de nucleótidos. Es el encargado de trasladar la información genética contenida en el ADN. ¿Ya? Expresa la información genética hacia el citoplasma, en donde se van a fabricar proteínas, ¿no? Proteínas, ya sean mensajeras, ya sean de transcripción. Muy bien. Ahora, ya sabemos que hay 2 tipos de ácidos nucleicos. Ahora, ¿quién describe a los ácidos nucleicos? Mira aquí están estos 2 personajes ganadores del premio Nobel por explicar, por describir, por descubrir los ácidos nucleicos. ¿Quién? ¿Quiénes? Yo, profesora, Dime. James Watson y Francis Crick en 1953. Muy bien, chicos. Así es. Muy bien, William. Exactamente. James Watson y Francis Crick fueron los ganadores del premio Nobel por explicar, por descubrir la estructura de doble hélice del ADN. Pero tenemos que mencionar, tengo que mencionar que antes que ellos estuvo una científica química, cristógrafa, que se dedicó a estudiar la estructura del ADN. Se podría decir que fue ella quien describió, quien descubrió la doble hélice del ADN. Entonces, ¿por qué ellos se llevaron el premio Nobel? Te cuento por qué. Porque Rosalind Franklin, una mujer, una científica, una mujer que dedicó su vida a estudiar a los ácidos nucleicos, ella utilizaba la radiación, utilizaba rayos X para poder estudiar los ácidos nucleicos, y estar expuesta a la radiación la hizo perecer, la hizo enfermarse de cáncer, y ella muere de cáncer por la exposición a los rayos X. Tú habrás visto que cuando te accidentas o te caes, te mandan a hacer rayos X, ¿verdad? Los rayos X no se hacen por hacer. Los rayos X se hacen si es necesario, porque te expones a la radiación. Es más, una mujer embarazada no se puede hacer rayos X porque puedes lastimar, puedes interrumpir la formación del bebé y causar daños o provocar un aborto. Cuando tú te has hecho rayos X, espero que no te hayas hecho, pero si te has hecho por necesidad, por urgencia, como alguna vez puede pasar, por una caída, por un golpe, porque de repente te enfermaste de bronquios, de neumonías y te mandan a hacer rayos X para ver cómo están tus pulmones, te mandan a hacer ese examen porque es necesario, porque puede peligrar tu vida. Pero si no fuera necesario, no se le manda a hacer al paciente. Así sea adulto, es mejor que no se haga. Solo se hace si es realmente necesario, porque te expones a la radiación. Es más, las personas que trabajan en lo que es ecografías, en lo que es los rayos X, ellos están en un cuarto aparte. Ellos se encierran en un cuarto para librarse de la radiación. Y aún así que están protegidos, les ponen un chaleco especial y todo, aún así se exponen. Fue lo que le pasó a Rosalind Franklin. Rosalind Franklin
una joven que a los 15 años decidió estudiar química, a pesar que en esos tiempos el campo de la ciencia era dominado por los varones. Por eso que tú verás que hay más aportes de científicos varones que de mujeres. Rosalind Franklin fue una de las poquísimas mujeres que contribuyó, y a pesar de eso, a pesar que ella fue quien descubre los ácidos nucleicos, ella muere por la exposición a los rayos X. Su trabajo quedó inconcluso y fueron Watson y Crick que terminan el trabajo de Rosalind Franklin y ellos se llevan el mérito, ellos se llevan el premio Nobel. Pero Rosalind Franklin, ella contribuyó muchísimo en este descubrimiento. Fue ella que con la fotografía de rayos X descubre que el ADN estaba formado por 2 cadenas. Ella fue la que descubre la estructura del ADN. Como te comento una vez más, lamentablemente ella pierde la vida por estar expuesta a la radiación y muere de cáncer. Y Watson y Crick fueron los que terminan el trabajo de Rosalind Franklin, su compañera, y se llevan pues el premio Nobel al descubrimiento y la descripción de los ácidos nucleicos, ¿no? Esa es la historia pequeñita que te quería hacer para que podamos valorar el trabajo detrás de este descubrimiento de los ácidos nucleicos. ¿Por qué hace daño los rayos X? Porque es radiación, ¿no? Es radiación. Todavía no se utiliza un implemento que pueda hacernos una radiografía sin exponernos a la radiación. Aunque todo el día nosotros estamos expuestos a la radiación, ¿no? Estamos expuestos a las ondas sonoras, estamos expuestos al infrarrojo. No lo vemos, pero las plantas los pueden ver. Nosotros no vemos el Wi-Fi, no vemos el Bluetooth, no vemos que en este momento tú que estás conectado conmigo, estamos utilizando, ¿verdad?, la carga electromagnética, estamos usando la radioactividad, no lo vemos. Lo utilizamos porque se ha convertido en un fin, en un medio de trabajo, por el tipo de trabajo que estamos realizando en forma remota. Cuando utilizamos el celular, cuando vemos la televisión, cuando contestamos el teléfono, estamos utilizando la radiación, ¿no? Pero claro, en menor dimensión que cuando te haces una prueba en rayos X, ¿no? Un examen de rayos X. Muy bien, voy a compartir contigo ahora mi diapositiva, que es la que vas a copiar en tu cuadernito. Está resumidito. Aquí está. Esto es lo que vas a copiar en tu cuaderno. Sí, también va a estar en el Classroom. Ya está en el Classroom, me parece. Ya lo llegué a subir la semana pasada. Ácidos nucleicos, vas a poner como título en tu cuaderno. Ya próximamente te voy a decir cómo me vas a enviar las fotos de tu cuadernito para revisar. Ahora no. Ahora quiero que te concentres en el examen. Ya la otra semana te indico cómo voy a crear una carpeta para que me envíes las fotos de tu cuaderno copiadito, ¿de acuerdo? Para que sea calificado también. Vas a copiar en el cuaderno así. Pones como título ácidos nucleicos, ¿verdad? Luego copias que los ácidos nucleicos son biomoléculas orgánicas pentanarias. Mira, está resumido. Formado por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. ¿Yo? Sí, esto que ves aquí, sí se ve la diapositiva compartida, ¿verdad, chicos? Sí, Miss. Ya. Esto que ves aquí en tu pantallita es lo que vas a copiar en el cuaderno. Está resumido, ¿ya? Hazle capturas si deseas. Hazle capturas si deseas. Igual está en el Classroom. Igual ahora terminando el examen verifico que lo haya subido correctamente, pero sí está ya. Entonces lo vas a copiar en tu cuaderno. ¿Ya? Pones como título ácidos nucleicos y colocas ahí biomoléculas orgánicas pentanarias formadas por 5 elementos químicos. ¿Sí, Fernanda, alguna consulta? Miss, yo he revisado el Classroom y el video del tema de las proteínas no lo he subido. Y como la otra vez falté porque tenía problema de internet, quiero verlo porque no lo he visto. Sí está, sí lo he subido el video de proteína. Sí lo he subido. Si no, ahora te vuelvo a enviar el enlace luego antes de terminar, ¿ya? El link del YouTube. Pero sí lo he subido. He subido proteínas y subí también el otro video en el otro salón.
Sí está subido. Verifícalo otra vez. Si no, ya te vuelvo a enviar otra vez el enlace. ¿Ya, corazón? Sí, pero yo he revisado y dice privado. Ah, dice privado. Listo, listo. Entonces ahora lo soluciono. Ahora lo verifico y le cambio la configuración. De repente marqué privado. Tienes razón. Ahora lo verifico y le quito esa configuración para que puedas acceder al video. Ya, corazón, pero sí, sí está. Me falta ese detallito. Gracias por avisarme. Muy bien. Entonces vas a copiar esto en el cuadernito. Copias también control, importancia. ¿Por qué es importante los ácidos nucleicos para el control metabólico celular? Porque Miss, almacena la información genética. ¿Sí? ¿Te escucho? y Miss, el desarrollo Miss que está en el libro. Bueno, con el video se ve el desarrollo del libro. Con el videíto ustedes pueden volver a ver el desarrollo del libro. ¿Por qué también es importante Ya los ácidos desarrollamos. nucleicos? Ahora desarrollamos, ahorita desarrollamos el libro. Ah, ya todavía no Claro, desarrollan. todavía no hemos desarrollado el libro, estamos terminando de hacer la teoría. ¿No? Ya hemos leído lo que está en nuestro libro y ahora esta diapositiva que ves es lo que vas a copiar, es lo que vas a plasmar en tu cuaderno. ¿Sí? Eso es lo que te estoy explicando en este momento. ¿Cómo vas a copiar en el cuaderno? Vas a poner el título, ácidos nucleicos, y vas a copiar, ¿ya? Biomoléculas orgánicas pentanarias. Su unidad es el nucleótido y el enlace que los une es el enlace fosfodiéster. Vas a copiar la importancia. ¿Por qué son importantes los ácidos nucleicos? Porque se encargan del control metabólico celular, porque almacenan la información genética, porque participan en la síntesis de proteínas. ¿Cuáles son sus funciones biológicas? Almacenan la información hereditaria, transmiten la información de los caracteres y porque permiten la evolución biológica. Vas a copiar también aquí que el nucleótido es la unidad, es el monómero de los ácidos nucleicos. Un nucleótido está compuesto por un ácido fosfórico, un azúcar pentosa y una base nitrogenada. ¿Ya? La base nitrogenada es el alfabeto de los genes. Así como nosotros tenemos un abecedario, igual es la base nitrogenada. Es el alfabeto de los genes, ¿no? Y este alfabeto de los genes se va a dividir en bases nitrogenadas púricas o purinas y bases nitrogenadas pirimidinas. Las bases purinas son adenina y guanina y las bases pirimidinas son citosina, timina y uracilo. Eso es lo que vas a copiar en el cuaderno. El azúcar pentosa es el esqueleto de los genes, que pueden ser dos, te dije, ¿no? El azúcar ribosa, ARN, presente en el ARN, por eso se llama ácido ribonucleico, y el otro azúcar pentosa, que es el desoxirribosa, que está presente en el ADN. Por eso el ADN es ácido desoxirribonucleico, porque su azúcar es desoxirribosa. Y el nucleótido está formado por un ácido fosfórico que le otorga ese carácter de acidez o ese carácter básico. Entonces, esta diapositiva que está en este momento en tu pantallita es lo que va a ir en tu cuaderno copiado. ¿Sí? ¿Me entendiste hasta ahí lo que vas a copiar en el cuaderno? ¿Alguien no me entendió? ¿Sí? ¿Me entendiste lo que vas a copiar en el cuaderno? Ya. Entonces, si no me contesta porque sí has entendido, ¿verdad? Ya, excelente. Sí, Miss. Entonces, hazle captura o si no, espera que en unos minutitos ya se sube al Classroom. Creo que ya lo subí, ya la semana pasada, ¿no? O hazle captura para que puedas copiar. ¿De acuerdo? Ahora dejo de compartir y empezamos a desarrollar nuestro libro. Dime. No lo tomé captura, lo voy a tomar captura ahorita, me hizo un favor. Ya. Ya, mis gracias. ¿Listo? ¿Todos? Entonces, ahora sí,
desarrollamos nuestro libro para poder hacer el examen. Estamos justo en el tiempo para poder terminar nuestro libro y luego con el desarrollo de nuestro examen. Ya. Las preguntitas del libro, vamos. Estamos ya en la página número 41, dice retroalimentación. Son los dos tipos de ácidos nucleicos. A ver, participa, por favor. ¿Cuáles son los dos tipos de ácidos nucleicos? Son dos tipos de ácidos nucleicos. ¿Cuáles son? A ver, Ariana. ¿Cuáles son los dos tipos de ácidos nucleicos, Ariana? Mira, aquí hay uno y aquí está el otro. En tu libro, mira. ¿Cuáles son, Ariana? Profesora, una consulta. Dime, Jesús. En el PPT que he compartido había un circulito, ya un óvalo. ¿Qué figura era esa óvalo? En la diapositiva que te mostré hace un ratito. Sí, ¿qué será eso, óvalo? A ver, déjame ver, por favor. Ah, esta es una célula. ¿Qué célula, Miss? Es una célula eucariota. Ah, célula eucariota. ¿Sí? Dentro de la célula tenemos gracias. el núcleo. Porque dentro del núcleo que se encuentran, pues, ¿no? Los ácidos nucleicos. Muy bien. Ahora, vamos a compartir ahora otra vez el librito. Y le estaba preguntando a Ariana, entonces, a ver, preguntita para Genaro. Genaro, ¿cuáles son los dos tipos de ácidos nucleicos, Genaro? Genaro. El ADN Bien. y el ARN. Perfecto, Genaro. Los dos tipos de ácidos nucleicos son el ARN y el ADN, chicos. Ya, excelente, Genaro. Él transmite la información genética. ¿Quién transmite la información genética? ¿El ácido desoxirribonucleico o el ácido ribonucleico? Jordan. ¿Quién transmite la información genética? Una pregunta, antes que respondan. En la 1, ¿cuál era, Miss? En la 1, ¿cuál era? ADN y ARN. A ver, Jordan, ¿quién transmite la información genética? ¿Quién transmite la información genética? Mari. A ver, Yarit. Miss, el ADN transmite El ADN. El ADN. información. Muy bien, Yarit. Muy bien, Piero. Jesús levantó la mano porque también sabía la respuesta. Muy bien. Entonces ponemos ahí. El ADN o el ácido desoxirribonucleico transmite la información genética. ¿Ya? El ADN, si quieres escribirlo todo, el ácido desoxirribonucleico transmite la información genética. De generación en generación. De abuelos a padres a hijos, a nietos. Muy bien. 3. ¿Cuál es la 2? La 2 será el ADN. Pregunta 3. Propusieron una descripción de la molécula del ADN. ¿Quiénes son esos dos personajes que se llevaron el premio Nobel por describir la estructura del ADN? Le toca a Mari. James Watson y Francis Crick. Así es, James Watson y Francis Crick. La 4 para Jesús. Jesús es la unidad básica de los ácidos nucleicos. Jesús, ¿cuál es la unidad
de los ácidos nucleicos. Mira, mira, mira aquí. Aquí está, mira. La unidad de los ácidos nucleicos. Nucleótido. Así es, los nucleótidos, ¿ya? Los nucleótidos son las unidades de los ácidos nucleicos. Pregunta 4, esa es la respuesta. ¿Es la unidad básica de los ácidos nucleicos? Los nucleótidos. Listo. Vamos con la lectura. Lo voy a leer yo porque vamos a empezar el examen. Ya vamos a acabar rápido. A ver, la manipulación genética. La manipulación genética. Leemos. El conocimiento del hombre de las claves genéticas abre un enorme y polémico campo de experimentación que se ha dado en llamar ingeniería genética. Aunque de forma más correcta debería dominarse técnicas de manipulación genética. Con ellas es posible modificar a voluntad a los seres vivos creando mutaciones deseables a unos fines determinados, seleccionando trozos de ADN. Dime, Jesús. ¿En la 4 cuál era mi? Jesús, déjame terminar de leer y te vuelvo a responder la 4, ¿ya? Con ellas es posible modificar a voluntad a los seres vivos creando mutaciones deseables a unos fines determinados, seleccionando trozos de ADN y colocándolos en otros puntos concretos de la doble hélice cromosómica. Sin embargo, hasta principios del decenio, tales técnicas eran tan solo teorías y casi podría decirse que pertenecían al campo de la novela de la ciencia ficción, que al estrictamente científico. Faltaban las tijeras adecuadas para realizar el corte y el pegamento necesario para colocar el trozo aislado en su nuevo lugar, reparando los segmentos separados por el corte. A partir de algunos otros descubrimientos del ADN, se inventaron las técnicas llamadas del ADN recombinante. Entonces, ya se había expandido la ingeniería genética. Se pueden crear especies con capacidad de resistir a enfermedades que podrían ocasionar la muerte. Asimismo, tomates que no se estropeen al almacenarnos, frutos más grandes y resistentes a las plagas, a las condiciones meteorológicas adversas, etc. Incluso enfermedades incurables en la actualidad podrían encontrar solución mediante la manipulación genética. Se ha abierto también simultáneamente toda una gran polémica ética y social. ¿Son inmorales las técnicas genéticas en el hombre? ¿Quién señalará la frontera entre curación y la mejora genética humana? ¿Es esta una nueva forma de racismo? Tampoco parecen claras las posibles consecuencias del impacto de nuevas especies animales o vegetales en nuestro entorno. Hemos escuchado, chicos, que ya se da la clonación, ¿verdad? Pero sin embargo, entra la polémica. Si está bien que el hombre cree un nuevo ser a base de la ciencia y que la formación de un nuevo ser sea de forma natural, ¿no? Ahí viene la polémica. Si el hombre tiene derecho a manipular la vida humana a su antojo o si se debe conservar las leyes naturales, ¿no? Hay muchas religiones que están en contra de la clonación. Hay religiones que están en contra de la transfusión sanguínea, ¿verdad? Porque ellos se basan a sus leyes naturales. Entonces, no es que esté mal, tampoco es que esté bien, ¿no? Y ahí entra pues los criterios, ahí entra pues el pensamiento de cada persona, la formación de cada persona y la cultura de la persona. Hay personas que estarán a favor al avance, hay personas que estarán en contra al avance,
y hay personas que estarán en medio, ¿no? Que se encontrarán pues en un dilema que en parte estaría bien y en parte estaría mal, ¿no? Ahora, ¿por qué a la ingeniería genética se le llama manipulación genética? Aquí vamos a poner lo siguiente, ¿ya? ¿Por qué a la ingeniería genética se le llama manipulación genética? Vamos a colocar ahí lo siguiente. A ver, todos escriban sin que se vayan a atrasar. Porque se puede modificar, a los seres vivos. Porque se puede modificar a los seres vivos. Ya colocamos todos ahí en la pregunta 1. Porque se puede modificar a los seres vivos. ¿Ya? A ver, me olvidé. Jesús, la pregunta 4 anterior, la respuesta eran los nucleótidos, lo que tú me contestaste, ¿verdad? Que la unidad básica de los ácidos nucleicos eran los nucleótidos. Ok, gracias. Ya, Jesucito. Ahora vamos con la pregunta 2 de la lectura. Vamos, chicos, rapidito porque tenemos que empezar el examen en 4 minutos. Escribe un beneficio que tendría la ingeniería genética para el mundo. A ver, de lo que te he leído, ¿cuál sería la parte benéfica si utilizamos la ingeniería genética? La profesora sería, como usted dijo, la profesora que estoy buscando porque no digo. De eso de realizar anti-enfermedades, algo así, de capacidad de resistir enfermedades que podrían ocasionar la muerte. Claro, esa sería la parte benéfica para nosotros, ¿verdad? Que con la ingeniería genética podríamos mejorar las enfermedades, ¿ya? Entonces vamos a colocar ahí uno de los beneficios. Si tú tienes otro beneficio, si tú quieres poner ahí otro beneficio más que has visto en la lectura, colócalo. Y si no, coloca la que te voy a decir. Porque con la ingeniería genética podríamos mejorar el ciclo de las enfermedades. Coloca otra vez, te voy a volver a repetir. Porque con la ingeniería genética podríamos mejorar el ciclo de las enfermedades. ¿Listo? Porque con la ingeniería genética podríamos mejorar el ciclo de las enfermedades. Porque con la ingeniería genética podríamos mejorar el ciclo de las enfermedades. ¿Listo? Descubre la frase escondida y sabrás un acontecimiento que ocurrió el 27 de febrero de 1997. Ya, eso te lo dejo para ti. ¿Ya? Eso te lo dejo para ti. Para que tú puedas encontrar la frase. ¿Ya? Porque se nos va el tiempo. Vamos con las preguntas a marcar. Son los 5 bioelementos que contienen los ácidos nucleicos. Son los 5 bioelementos que contienen los ácidos nucleicos. Miss, Sean, dime. buenas tardes. Mira, Miss, son medio del internet, Miss, por eso llegué tarde, Miss. Ok, Matthew, no te preocupes, te comprendo. No hay problema. Menos mal que estás en este momento porque en unos minutitos empezamos el examen. Tengo una suerte. Suertudo eres para el examen. Pregunta 1, entonces marcamos la D. ¿Ya? Pregunta 1, marcamos la D. 1, la D. Pregunta número 2. ¿Por qué se dice que los ácidos nucleicos son macromoléculas pentanarias? Porque tienen 5 componentes, ¿verdad? Porque tienen 3 componentes, porque el ADN tiene doble cadena,
porque está constituido por 5 elementos. Marcamos la C. Así es, marcamos la C. Pregunta 3, rápido. ¿Qué es un nucleótido? Son las unidades básicas que forman a los ácidos nucleicos. Pregunta 3, la B. ¿Ya? Pregunta 3, la B. Pregunta 4. ¿Cuáles La son B. las siglas del ácido desoxirribonucleico? ARN, el ADN y el ARN. Perfecto. La D. ADN y ARN. Pregunta 4, la D. Pregunta 5. En 1953, el ADN fue descubierto por James y Francis. Watson. Y Francia. Muy Watson y Crick. La E. perfecto. La 5, la E. ¿Miss la 3 qué era? Te repito. 1D, 2C, 3B, 4D, 5E. Vamos con la pregunta número 6. Por favor. La 3 qué era. La 3 era la B. 3B. La B. Bebé, sí, 3BB. Pregunta 6. El ARN tiene la función de contener a los macrosomas. no, sintetizar proteínas. Y fabricar proteínas. Así es. La pregunta número 6, la clave es la D. Dedo. Sintetizar, fabricar proteínas. Pregunta 7. Los nucleótidos se unen por medio de un enlace. ¿Cómo se llamaba ese enlace, chicos? Enlace fosfodiéster. Perfecto. 8. Los nucleótidos son las unidades básicas para formar ácidos nucleicos, sea ADN o ARN. ¿Cuáles son los componentes de un nucleótido? Fosfato, pentosa y nitrógeno. Así es. Fosfato, pentosa y base nitrogenada. La clave es la A. ¿Qué contiene el ADN? ¿Qué contiene el ADN? La información para crear un nuevo individuo. Está hablando persona. La información para crear un nuevo individuo. 10. Un gen es un gen. Un fragmento de ADN. Un fragmento de ADN. Mis niños, un fragmento de ADN. Listo, chicos. Ahora sí, vamos a dejar de compartir, vamos a finalizar la grabación y empezamos nuestro examen.